Hola hermanos, vamos a compartir el devocional de hoy, comenzando ya la semana en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 22 al 36. Estamos en medio de un discurso que va a hacer Pedro cuando recién estaba comenzando la iglesia, en ese mismo día. Es casi como decir, mira, la iglesia está predicando el Evangelio del Señor. Eso es lo que está pasando acá. ¿A quién se lo está predicando? Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra que nos enseña verdades y por esas verdades tocas nuestros corazones, nos maravillas y también impactan nuestras vidas de manera que las vas cambiando día a día para ser más como Cristo. Ese es el propósito por el cual tú has puesto también el Espíritu Santo morando en nosotros, para entender estas verdades y ser moldeados por ellas. Y rogamos por eso hoy en el nombre de Jesús. Amén. Al principio del discurso, en el versículo 14, dice: Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos. Entonces vemos que el discurso en Jerusalén está dedicado a los judíos que se habían reunido para celebrar una fiesta en Jerusalén. Y ahora en el versículo 22, con el cual comenzamos hoy día, comienza diciendo: varones israelitas. Repite el tema. ¿Por qué digo esto? Porque los israelitas, los que estaban en Jerusalén, iban a celebrar una fiesta conforme a las escrituras, conforme a la que Dios había mandado y estaba escrito desde la ley de Moisés. ¿Qué significa eso? Que ellos se guiaban por las escrituras, a pesar de que la entendían mal, como los fariseos, pero se guiaban por las escrituras. Así como nosotros también decimos que nos guiamos por las escrituras, y el devocional de hoy nos va a decir algo respecto de eso, de qué significa esto que nosotros nos guiemos de acuerdo con las escrituras, gracias al Espíritu Santo que nos enseña la palabra de Dios o nos ayuda a entenderla. Eh, y va a decir en el 22, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, o sea, ese que murió en la cruz. No es cualquier Jesús, era un nombre quizás común en ese tiempo, pero aquí le ponen un apellido, ¿no? Jesús Nazareno, el que todos recordaban que hacía 50 días había muerto en una cruz. Varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. ¿Te das cuenta? Un detalle: cuando uno lee las escrituras hay verbos, hay palabras, pronombres quizás a veces, que nos deberían abrir los ojos para decir, fíjate lo que está diciendo acá. Y lo que está diciendo es que ellos sabían, ¿qué cosa? ¿Quién era Jesús? Ese que murió en la cruz, que hizo un montón de milagros, pero que también cumplió todas las profecías. Por eso dice, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo por medio de él. Como sabéis, no podían decir, ¿y quién es este? Y va a usar ese término, este. 23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Al que cumplió todo de parte de Dios, el que Dios envió para hacer estos milagros y para decir que Él es, a ese mataron. Versículo 32. A este Jesús resucitó Dios. No murió, está vivo, resucitó. Aleluya. ¿A quién? A este, Jesús Nazareno, ¿recuerdas? Y otra vez va a usar, enfatizando el tema, en el 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Él es, no es otro. Entonces, el discurso de Pedro es un discurso evangelístico para decirle a los israelitas: eso que ustedes saben se cumple en Cristo. Todo lo que ustedes saben del Señor es Cristo. Y nuevamente, cuando nosotros leemos las Escrituras, que fue lo que partí diciendo, tenemos que ir con una mente, con un corazón, en oración, pidiendo la dependencia del Espíritu Santo para entender estas verdades que, como dice el versículo 37, al oír esto se compungieron de corazón, que afecten nuestras vidas, porque Dios las escribió para eso. No solo para que sepamos, nos basta que la Escritura quede en nuestras mentes y nos sepamos un montón de versículos y un montón de doctrina. Satanás y los demonios también saben eso, pero no lo tienen en el corazón. Nosotros sí, nosotros tenemos que leer con la mente y con el corazón, no las cosas
separadas. Por eso necesitamos siempre orar antes de ir a la palabra del Señor. Eh, y lo que va a hacer Pedro acá, volviendo al texto, va a citar dos salmos, 16 y 110, para mostrar algunas verdades que ellos sí conocían, conocen la Escritura aquí, pero las va a poner ahora en el corazón. Va a decir en el 25, porque David, perdón, 24, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y esta expresión, sueltos los dolores de la muerte, es suelto de las ligaduras de la muerte, que también se usa en algunos salmos. ¿Por qué? Porque la muerte es nada comparada con Dios. Él es Dios, eso es lo que está declarando ahí. Y lo va a ratificar con estos salmos. Porque David, 25, porque David dice de él, veía el Señor, perdón, al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Y es posible que David haya escrito esto cuando haya estado en alguna aflicción y que decía que el Señor siempre estaba delante de él, y eso afirmaba su vida, y no su vida presente, sino también su vida futura, porque él creía por fe en el Señor, también en la vida eterna. Y esta asentado a su diestra es una expresión hebrea que habla de Dios, del trono de Dios, sentado a su diestra, se refiere a eso. Nuevamente está haciendo la referencia a que Cristo es Dios, el Hijo. Esto de la diestra lo recordamos, por ejemplo, en un versículo ya en Isaías 41, que lo conocemos harto. Dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. La mano derecha es clave, es estar en la presencia de Dios. Eso se refiere. Antes en el versículo 10 va a decir, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, el que está delante nuestro, como dice David. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, con todo el poder de Él, en la presencia de Él. Esos versículos son maravillosos y siempre vamos a ello cuando estamos pasándola mal, quizás en alguna aflicción. Gracias, Señor, por esos versículos. Bueno, y esos son los que sirven para que nuestra vida viva en el Señor, no en otra parte, en el Señor. Y es lo que Pedro está enseñando acá. Versículo 33. Así que exaltado por la diestra de Dios, el poder de Dios para la resurrección, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ¿quiénes? Los creyentes, los 120 que estaban ahí, que ahora el Espíritu Santo mora dentro de ellos, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Recuerdan que vieron que todos hablaban en lengua, etcétera. Una manifestación visible de que el Espíritu Santo moraba en el creyente. Porque, y aquí va al otro salmo, David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Y tenemos otra vez la misma expresión, el trono de Dios. David no subió a los cielos. Hay un calendario de resurrecciones que algún día vamos a estudiar, que no es el caso de verlo ahora, pero sí tenemos que estudiar las Escrituras para entender estas cosas. Pero, de hecho, va a decir que en la sepultura, el sepulcro de David estaba ahí. Entonces él todavía no había sentido el cielo. Entonces, ¿de quién está hablando si no es de David? De Cristo. ¿Y quién era el Cristo? Ellos sabían que era el hijo de David, pero espiritualmente no es el hijo, es el padre de David, es el Señor de David. Y eso es lo que está mostrando acá. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, que podríamos traducirlo así, dijo el Padre al Hijo, siéntate a mi diestra. ¿Cuándo? Cuando Cristo es glorificado y asciende al cielo. Y está llevando entonces un hecho que ellos vieron a algo que tiene que vivir en el corazón del creyente. Que todas las profecías de Dios para la salvación tuya y mía y de este pueblo se cumplieron en esa cruz. Eso es lo que está declarando Pedro. Es una tremenda predicación en este discurso. Y termina en el 36. Sepa pues certísimamente, o sea, sin ninguna duda, toda la casa de Israel, todos los que estaban ahí, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, que pensaron que era un simple hombre, Dios le ha hecho Señor y Cristo, porque es Dios, porque Él es el que da salvación. Y cuando leemos esta escritura, debe erizarse nuestra piel al ver toda esta maravilla, todo el poder de Dios obrando por amor a ti, por amor a estos 3000 que se convirtieron, que Jesús antes de morir dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y el Señor los perdonó.
La escritura es tremenda. Y cada día tenemos que ir de esa manera para, a veces incluso uno puede como llenarse de lágrimas los ojos al ver todo lo que Dios hizo por ti, todo lo que Dios hizo por mí y por mucha gente que aún tiene que llegar a Él. Pero si no me afecta la escritura de esa manera, si solo me queda aquí, no sirve. Para nada, no importa la cantidad de versículos que me sepa de memoria. La escritura debe morar en el corazón, porque mi corazón está en Cristo. Ese es el discurso de Pedro. Este es el texto maravilloso que nos tocó compartir hoy. Dios te bendiga.